las cosas es que yo no, al contrario de mi esposa, yo no me imagino al Señor diciéndonos que estamos locos cuando nos declaramos inútiles, incapaces. Por el contrario, yo creo que el Señor nos dice, vaya, por fin te enteraste de que sin mí nada podéis hacer. Así es. Así es. Esa es la realidad, necesitamos de Dios. Pero fíjese que cuando nosotros hablamos de necesidad, surgen dos preguntas que deben ser contestadas. La primera de ellas es, ¿de qué tenemos necesidad? Y la segunda es, ¿para qué lo necesitamos? Ambas preguntas parecen simples y parecen lógicas, y sin embargo, yo estoy convencido, lo he visto a lo largo de mi vida, a lo largo de los ya más de medio siglo que llevo en esta tierra, que existen efectivamente, como está establecido por los psicólogos y los sociólogos y demás, existen dos tipos de necesidades, las necesidades reales y las necesidades creadas. Las necesidades reales son aquellas de las cuales depende nuestro sustento, nuestra existencia y nuestra subsistencia. ¿Cuáles son las necesidades reales del hombre? Las necesidades reales del hombre son el alimento, el vestido, y eso depende del clima, porque no es así como que, por ejemplo, en Chiapas, en Tapachula, alguien se pueda morir si anda desnudo. Digo, no andamos desnudos por otras razones, pero no es porque en ellos se nos vaya la vida. Entonces, también eso es relativo. El vestido, un techo para poder resguardarnos de las inclemencias del tiempo, y terrenalmente hablando, yo creo que muy poco más. Teniendo techo, teniendo comida, teniendo vestido y, y probablemente un medio para sustentarnos es más que suficiente. Esas son las necesidades reales. Necesidades creadas. Fíjese, no le estoy diciendo que sea malo, ni le estoy diciendo que esto sea algo que debiéramos desechar. No es así, porque Dios no nos llamó a ser ermitaños ni a ser ascetas. El ascetismo es una postura tremendamente llena de ego, de muchas personas que se dicen religiosas y que oprimen su propia vida hasta niveles que ya son exagerados. No es que sea malo, pero sí es importante que entendamos que nuestro bienestar y nuestra felicidad no dependen de muchas cosas en lo material, de muy poquitas. El bienestar es tener un plato en la mesa y un techo sobre nuestra cabeza. Amén. Lo demás ya son lujos y ya son bendiciones y ya son cosas de las que podemos darle gracias a Dios por un amor que sobrepasa el hecho simplemente de sustentarnos como sus criaturas, sino que Dios nos cuida de una manera superior como a hijos. Nosotros a nuestros hijos no les decimos, bueno, mira, hay un rincón en el suelo donde no te caiga la lluvia y un pan y un vaso de agua te bastan, así que lo demás olvídalo. No, ¿verdad? Nosotros procuramos las mejores cosas para nuestros hijos, y eso lo hacemos porque hemos recibido ejemplo de Dios. Pero a lo largo de los años y con el paso yo diría que de la sorpresa que el avance tecnológico provocó en nuestras almas. Nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de pensar y nuestra forma de percibir el mundo fue transformada. Y en los últimos 50 años, nosotros vimos cosas tremendas, cosas impensables para todo el resto de la historia de la humanidad. Yo, en el transcurso de mi vida, que es una cosita de nada al lado del tiempo de Dios, vi nacer las computadoras. Cuando yo era niño, las computadoras ocupaban un medio edificio para funcionar, y en el transcurso de mi adolescencia se inventó la primera computadora que podía estar en la mesa de un hogar. Antes no existían. Sí, ya sé que usted ha visto en las series viejas pantallas con su teclado, pero o sea que esas solamente son monitores y teclados que estaban conectados a una gran computadora. Pero yo vi en la mesa de mi casa, debido a la profesión de mi papá, una computadora 8088. Oh. La primera computadora personal hecha por IBM hace 40 años más o menos, ¿no? Durante el transcurso de mi vida
nació y se desarrolló desde cero Internet. Durante el transcurso de mi vida aparecieron los teléfonos celulares. Durante el transcurso de mi vida, volar se convirtió en un asunto que es mucho más económico que andar por tierra. Ahora es mucho más barato, por ejemplo, ir de aquí a la Ciudad de México en un avión que en un autobús, pero lejos, ¿eh? O sea, el pasaje cuesta la tercera parte y además no tienes que gastar en comida porque llegas en 2 horas. ¿Comercial? No dije la línea, no dije la línea, ¿eh? Pero es cierto. Bueno, invitación. Es una realidad, así que si quiere venirnos a visitar, ya sabe, está a 2 horas de distancia de casi cualquier parte del país. Bueno, si viene de Tijuana son 3. Pero a lo que yo me refiero es a que nuestra percepción del mundo está hoy regida en gran medida por las cosas que nos rodean, y eso ha impactado en la iglesia. Ha impactado en la iglesia porque hoy escucho con frecuencia un mensaje que yo no había escuchado a lo largo de mi vida como cristiano y ni siquiera en mi vida como ministro, que obviamente es más corta. El mensaje de que la cantidad de satisfactores materiales que tengo es la medida de la bendición de Dios para mi vida. Se lo voy a repetir para que piense lo que le estoy diciendo. La cantidad de satisfactores materiales que poseo es la medida de la bendición de Dios para mi vida. Y esto, hermanos, es una mentira. Esto, amados hermanos, es algo que no tiene nada que ver con la bendición de Dios desde un punto de vista espiritual. Ojo, porque yo no quiero decir que los bienes materiales no sean bendición de Dios para nuestra vida terrenal. Y es bueno y es sano cuando nuestro corazón está en el lugar correcto el tener múltiples bendiciones, múltiples beneficios en lo material. Incluso las riquezas son una bendición de Dios cuando tienen el lugar que les corresponde. Ahora, ¿qué lugar les corresponde? Yo quiero hablarle de un texto que está en la palabra de Dios y que nos muestra algo. Esto usted lo ha oído a menudo, ha oído esta expresión muchas veces en la iglesia, pero vamos a analizar qué quiere decir. Le voy a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2. Ya sabe que hablamos mucho de los versículos 9 y 10, pero hoy le voy a hablar del 11. Primera de Pedro 2, 11. Dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Voy a volverlo a leer. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a partir este texto en 2. Rápido, le prometo que no voy a predicar, pero sí quiero que lo analicemos. Dice el apóstol Pedro escribiendo: extranjeros y peregrinos. 2 palabras que llaman mucho la atención porque él está hablando a gente que, humanamente hablando, tiene un hogar, tiene una tierra en la que está asentado, está en un sitio en donde su vida es algo normal, cotidiano como la de nosotros. Este texto fue escrito hace 2000 años, pero nos habla a usted y a mí, y la mayoría de los que estamos conectados aquí, pues tenemos nuestra casa y nuestra tierra y nuestra credencial de identidad. Aquí en México se llama INE, allá en Centroamérica se llama DNI y así. Dice de dónde somos, dónde nacimos, dónde vivimos, y esto, amados, es algo que parece contradictorio. ¿Por qué nos dice extranjeros y peregrinos? ¿A quién le está hablando Pedro cuando dice esto? Y yo le contesto: le está hablando a la iglesia. Le está hablando a hombres y mujeres cuya identidad fue transformada, y aunque humanamente hablando seguimos formando parte de nuestras naciones, de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestras familias, ya nuestra experiencia interna como seres, como hombres y mujeres que existen, ya no es la de alguien que busca o que encuentra o que tiene en esta tierra el centro de su existencia.
sino que ya nosotros vemos más allá. Nosotros vemos a la patria celestial, nosotros vemos al lugar de la morada eterna que el Señor ha preparado para nosotros allá en la Nueva Jerusalén. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero al hecho literal que Jesús expresó cuando ascendió a los cielos, diciendo que era necesario que Él partiera para preparar morada para nosotros. Esto no es figurado, Jesús no lo dijo en sentido metafórico, es literal. Es literal. Y yo lo creo. Si usted lo cree, diga amén ahí donde está. Amén. ¿Usted cree que hay una morada eterna para usted? ¿Usted cree que va a resucitar en cuerpo y alma si es que muere en esta tierra? Y si Cristo viene antes, que va a ser arrebatado en cuerpo y alma. Sí, amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Y por eso tengo más de 30 años difundiendo ese mensaje. Que Cristo viene por su pueblo. Maranatha, Cristo viene. Pero eso quiere decir entonces que los afanes, los trabajos, las preocupaciones que corresponden al concepto humano de decir tú solamente vives una vez y disfruta la vida al máximo y haz todo lo que puedas en este mundo porque cuando te mueras todo se va a acabar. Todo eso deja de ser una realidad y se convierte automáticamente en un tránsito, se convierte automáticamente en algo transitorio, es decir, algo que solamente está de paso, porque los que permanecemos somos nosotros. El mundo y sus afanes se van a acabar, pero nosotros vamos a permanecer en la presencia de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios habla al pueblo como a extranjeros y peregrinos, es decir, ya no somos, aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Ya no vivimos atados a las necesidades de este mundo. Y somos peregrinos porque vamos solo de paso. Eso debería marcar en nosotros, debería significar para nosotros el desapego de todas las cosas materiales que nos atan a este mundo. Yo conozco personas aquí en este mundo que viven vidas, lo voy a decir, y perdóneme si mis palabras le incomodan, pero la verdad de las cosas es que usted y yo hemos vivido toda nuestra vida incomodando a Dios. Así que más vale que nos aguantemos, porque esto es lo que dice el Señor, ¿no? Vivimos atados a una casa, por ejemplo, a un pedazo de tierra. Vivimos atados a un trabajo, a un empleo, que nosotros creemos que es la razón de ser de nuestra vida. Vivimos atados al qué dirán los demás si yo no soy una persona de éxito o una persona que tiene notoriedad social, laboral, económica e incluso religiosa. Estamos atados al ministerio. Hay personas que si les arrebataran la posición que tienen en la iglesia, sentirían que ya no son nada. Hace poco publiqué, y cito mi propio escrito, ha habido momentos en mi vida en que alguna persona de autoridad dijo que no me llamaran pastor. ¿Y saben qué? Y si no soy pastor, trabajo para Dios como pastor. Es el empleo que Dios me dio y me lo podría cambiar en cualquier momento. En cualquier momento Dios podría decidir que ya me quiere haciendo otra cosa. Mire, el rey David, y no me estoy comparando con David, aunque la misión que Dios me dio es más alta, porque hoy gobernamos al pueblo de Dios, es todavía más alto. Pero David en un momento dado, su hijo, Absalón, le trató de arrebatar el trono. Dio un golpe de estado y la vida de David pendía de un hilo porque él sabía que si lo encontraban lo iban a matar para que Absalón finalmente pudiera quedarse con el trono de Israel. David salió del palacio humillado, destronado temporalmente, y fue además menospreciado de la gente que le vio salir del palacio. Dice la Biblia que le arrojaban tierra con los pies, pateando el suelo.
Y David no iba maquinando cómo le iba a hacer para poder recuperar el trono y juntando a los valientes que estuvieron con él en la cueva de Adulam para poder regresar y destruir la rebelión. No, él levantó los ojos al cielo y le dijo: Señor, si yo ya no la hice el trabajo que tú me diste, que fue de rey, pues lo acepto, no pasa nada. Lamento haberte fallado, pero solamente te pido una cosa: que no sea parte de mí tu presencia. Porque David estaba consciente de que él no era rey, él estaba trabajando de rey. Él tenía una posición mayor a la de rey de Israel, y esa nadie se la puede derrotar. Él era hijo de Dios. Amén. Y eso es superior a todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Somos como en las películas esas que salen en la televisión, peregrinos y extranjeros, pero no somos cualesquier peregrinos y extranjeros. Somos reyes y sacerdotes en tránsito por este mundo hacia la morada celestial, en donde vamos a reinar juntamente con Cristo. Y deberíamos entender que aferrarnos a las cosas que este mundo nos ofrece, lo único que hace es quitarnos la perspectiva y robarnos la bendición de poder hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios y ser felices en Cristo. Tienes una casa que dices: no, es que esta es la casa que me heredaron mis padres, ¿cómo voy a dejar? Estás atado. Tienes un empleo que dices: no, pues es que tengo tantos años de antigüedad, ¿qué va a pasar con mi jubilación? ¿Qué va a pasar con el prestigio que ya tengo? Estás atado. Yo no te estoy diciendo que vendas tu casa y repartas el dinero ni que renuncies a tu trabajo. Lo que yo te digo es que no le des a esas cosas el lugar que solo Dios debería tener en tu corazón. Porque si un día, por tu bien, por el bien de tus hijos, por el bien de tu esposa, de tu esposo, por la gloria de Dios, tuvieras que dejar esa casa, ese terreno, ese empleo, esa posición que tienes hoy, no pierdes nada que valga la pena conservar. Porque ciertamente Dios se va a encargar de tu sustento, Dios se va a encargar del techo que esté sobre tu cabeza, Dios se va a encargar de la vida que te espera el día de mañana, porque está escrito en la palabra de Dios que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como la más humilde de las flores del campo. El ave más pequeñita que vuela en los cielos tiene su alimento todos los días. Así que no tienes por qué preocuparte. No tienes por qué preocuparte. Dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Cuando tú tienes algo en esta tierra que está robándote la paz, o le está robando la paz a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, entonces tú tienes que entender que eso no puede provenir de la mano de Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo, que sea cosa del diablo, pero no es de Dios. Es simplemente parte de esta vida terrenal, y tienes que considerar en el nombre de Jesús que tienes un Padre que es superior a todas esas cosas, y lo que tengas que soltar, debes aprender a soltarlo con la confianza en Dios, con la confianza en el Padre Celestial, con la certeza de que Él tiene el control de todo. Y entonces, esos deseos carnales que batallan contra el alma, no me estoy refiriendo solamente al deseo sexual o a la codicia extrema, no, porque esas cosas son muy evidentes, ahí no hay mucho que aconsejar. Cualquier ciego se da cuenta de lo que está mal cuando es algo tan evidente. No, estoy hablando de las cosas sutiles que parecen ser muy buenas y muy santas. Por ejemplo, el que Dios te dice de pronto y pone todos los medios y establece una intencionalidad y una ruta de vida que te lleva a lo mejor a ejercer un ministerio nuevo, un ministerio invisible, un ministerio que no tiene renombre y que no es de púlpito en la iglesia, pero tú eres un ministro que subía al púlpito y oraba o predicaba o cantaba. Y dices: no, es que ¿cómo voy a soltar esto? Si a mí me quitan esto, yo ya no soy nada. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque dejó de tener una posición determinada en el ministerio. Porque no ha entendido que todo lo que en este mundo detentamos
no es más que temporal, breve, momentánea, tanto los bienes como los males, tanto las bendiciones como las tribulaciones. Son breves, momentáneas, no tienen la menor importancia al lado de lo que proviene del reino. Y Dios se encarga de toda nuestra necesidad cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Porque no somos más que extranjeros en este mundo y peregrinos en esta tierra. Y cuando entendamos esto vamos a ser libres, libres como nunca lo fuimos, para servir a Dios, para hacer su voluntad, para pelear verdaderamente por la felicidad de nuestras familias, no por la satisfacción de sus bienes materiales, sino por su felicidad. En el nombre de Jesús, yo te digo, suelta lo que te ata, suelta lo que te ata, suéltalo, suéltalo y vas a dormir con una tranquilidad que no conocías desde que eras un niño. Medita en esto, piensa. No lo digo yo, lo dice el Señor. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra Él.